La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Hacia una ciudad gobernada por los datos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú les da la más cordial bienvenida a Mayotech, donde estamos hablando de innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Siguiendo con la secuencia de las exposiciones, en esta oportunidad nos acompaña Patricio Bayones Sáenz, de Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por esta exposición y este compartir de conocimientos que nos va a traer esta noche, pues nos habla de hacia una ciudad gobernada por los datos, ¿no? Ese es el título
de su conferencia, ¿no? Sabemos de la importancia que ahora tienen este tema para comenzar a cambiar la cultura de nuestras organizaciones. Pues ya estamos hablando de gobierno de datos, estamos hablando también de gobierno de algoritmos, ¿no? O sea, también hemos hablado en lo que va de los 8 días que vamos teniendo conferencias, ¿no? De cómo está influyendo en las aplicaciones para los servicios públicos, ¿no? Y cómo el Machine Learning tiene un protagonismo importante dentro del aprendizaje que deben de tener los servicios para poder automatizarlos, ¿no? Y de hecho llevados a la inteligencia artificial, que es el futuro. Bueno, sin más palabras, le doy el agradecimiento primero a Patricio y esperemos que esta noche sea muy fructífera. Adelante, Patricio. Gracias, Miguel, por la presentación y Gina. Como bien decías, Miguel, me presento. Yo soy Patricio Balone, soy gerente de políticas de datos dentro de la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pertenecemos a la Secretaría de Innovación y Transformación Digital dentro del Gobierno. Ahora les voy a compartirles la pantalla, donde tengo la presentación. Ahí lo pueden ver bien. Miguel, ¿se ve bien? Sí, se visualiza. Impecable. Bueno, muy bien. Como bien decíamos, el título de la presentación es Hacia una ciudad gobernada por los datos, ¿sí? Un poco para ponerlos en contexto de cómo va a estar organizada la conversación del día de hoy, esta noche, para mí y tal vez para ustedes, buenas tardes. La idea es primero hablar de cómo nosotros como Secretaría nacimos, un breve repaso histórico de cómo es que hoy en día el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una Secretaría de Transformación, de Innovación y Transformación Digital, para pasar después a cuál es la estructura y cuáles son nuestros ejes principales estratégicos de cómo trabajamos con ello, y después cómo nosotros hoy en día trabajamos y gobernamos los datos dentro de la organización. Para después pasar por lo que es nuestro portal de datos abiertos, que se llama Beadata, y después contarles cuál fue nuestro desafío y qué plataformas de datos presentamos ante toda esta situación que tanto nos angustió, como es la pandemia y la llegada del COVID-19. Y por último, cómo la inteligencia artificial fue fundamental para nosotros en la comunicación con nuestros vecinos en la ciudad, ¿sí? Bien, acá les muestro, para los que no saben dónde estamos ubicados, ahí en el fondo del mapa está la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Algunos datos macros de nuestra ciudad: tenemos una superficie de 230 kilómetros cuadrados, una población de 3 millones de personas, y representamos el 20% del PBI nacional, como para mostrar la importancia que tenemos a nivel económico dentro de Argentina, ¿no? Previo a situación prepandemia, nosotros teníamos en la ciudad una circulación aproximada de 7 millones de personas que venían a trabajar a la ciudad. ¿Cómo empezó la transformación digital en la ciudad? Bueno, acá es un punto que me parece importantísimo destacar, es la variable del tiempo, ¿no? Y creo que la mayoría de ustedes que están hoy acá participando van a coincidir conmigo, obviamente no un 100% porque no existen los consensos absolutos, pero que para que realmente, una organización y hasta en las vidas personales de cada uno de ustedes, haya modificaciones, es necesario el tiempo, ¿no? Es necesario que las cosas maduren, es necesario que todo pase por un proceso para llegar, como bien se dice, a buen puerto. Nosotros
hace 14 años que se empezó una transformación en la ciudad de Buenos Aires, y si bien obviamente no me voy a detener en cuestiones políticas, me gustaría aclararles y contarles que hace 14 años la ciudad de Buenos Aires está gobernada por el mismo partido político, el PRO, que es Propuesta Republicana, y estamos estamos en el segundo año de su cuarto mandato, ¿sí? Los primeros 8 años fueron dirigidos por Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, y hoy en día el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo empezó toda esta transformación? Bueno, empezamos con la despapelización en el 2007. Hace 8 años empezamos con lo que es la digitalización de trámites. Es decir, hace 8 años digitalizamos el 64% de los trámites no tributarios que más requerían y que más pedía la ciudadanía, más demandados por la ciudadanía. Esto obviamente nos permitió entrar en un tiempo, ¿no?, de modernización del sector público y brindar servicios digitales a los ciudadanos. Fuimos creciendo, fuimos evolucionando, y la siguiente etapa fue, por ejemplo, en el 2016, donde desarrollamos con una plataforma que se llama Mapa de Oportunidades Comerciales, ¿no?, en un impulso de desarrollo económico y del ecosistema de innovación, muy importante para generar datos y que le sirvan al sector privado. En el 2019, básicamente, es donde se creó finalmente la Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y donde se presentó por primera vez el plan de futuro de la ciudad. Pero ¿qué pasó, no? COVID-19, todos los planes que uno podía llegar a tener, todas las organizaciones, tanto planes personales, las organizaciones, los gobiernos privados, todo el ecosistema, lo vimos realmente bloqueados en un principio con la llegada del COVID-19, nos impactó, pero a la vez aceleró lo que es la transformación digital en las organizaciones. Entonces nosotros rápidamente, por tener esta secretaría y por tener esta evolución en lo que es la modernización de la administración pública, logramos rápidamente reorganizarnos en tiempo récord, ¿no? 140.000 empleados trabajando desde la casa, creamos más de 1.200 páginas nuevas para ayudar a los vecinos en sus trámites, y obviamente digitalizamos ciertos trámites que aún no estaban digitalizados, ¿no? Entonces, esto fue realmente un desafío importantísimo que tuvimos como administración, pero lo pudimos cumplir y nos pudimos rápidamente adaptar para poder seguir trabajando y seguir brindándoles servicios a los ciudadanos. ¿Cómo está compuesta la Secretaría de Innovación y Transformación Digital? Bueno, acá tenemos 3 subsecretarías que son fundamentales y son pilares de nuestra área. La Subsecretaría de Experiencia Digital, que justamente lo que se encarga es básicamente de mejorar el servicio digital que consumen nuestros ciudadanos, ¿no?, los vecinos de la ciudad. Están muy abocados hoy en día a lo que muchos escuchamos como UX, ¿no?, la experiencia del usuario, mejorarla constantemente, y se dedican básicamente a desarrollar todas las páginas web de la Ciudad de Buenos Aires. Después la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, que ya les voy a contar más, sobre todo porque han trabajado y han desarrollado a lo que es Boti, que es nuestro asistente virtual de inteligencia artificial, es un chat de WhatsApp por el cual nosotros nos comunicamos con la ciudadanía. La Agencia de Sistemas de Información, que fue una de las claves que nosotros tuvimos a nivel estructural para tener esta reorganización que les contaba anteriormente. Y después, por último, la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, que es donde yo actualmente estoy trabajando como gerente de política de datos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro foco fundamental? Es justamente poner la tecnología de forma innovadora, innovar, para brindarle mejores servicios a los ciudadanos, ¿no? Mejorarle la calidad de vida a los vecinos, y obviamente poner a disposición todo el trabajo que venimos haciendo desde la subsecretaría
relacionado a lo que es inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de datos, hoy más conocido como Big Data, y Machine Learning, ¿no? Entonces, este es un poco a nivel general como nuestra conformación como área. Como les decía, el objetivo estratégico de nuestra área como subsecretaría más conocida internamente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la Subsecretaría de Datos, es transformar y posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una ciudad data-driven, ¿no? Una ciudad que está gobernada por los datos, que lidera y gestiona los datos, y que justamente los utilizamos para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos y brindar soluciones, ¿no? Soluciones de manera eficiente e innovadora en un contexto que, como todos sabemos, es dinámico y totalmente desafiante. Para pasar un poco cuál es la estructura, cómo nosotros estamos organizados y también cómo está conformado el equipo, básicamente acá nosotros estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos dos direcciones. Una es la Dirección de Arquitectura de Datos, que tiene a disposición 3 gerencias, una de inventario de metadatos, una gerencia de inventario de metadatos, una ingeniería de datos y una gerencia de estandarización e interoperabilidad de datos. Esta dirección, para de alguna manera, en términos generales, poner dónde estamos ubicados, es la dirección que se encarga más del back-end, ¿no? De lo que es la extracción de datos desde otras áreas de gobierno y justamente después de procesarlos es donde le pasan los datos a la Dirección de Ciencia de la Información, que tiene a su cargo 3 gerencias, una de Ciencia de Datos, una de Análisis y Visualizaciones de Datos y una gerencia de Información Geoespacial, ¿sí? Esta dirección, justamente al procesar los datos y transformarlos en información, busca y de alguna manera lleva soluciones a otras áreas de gobierno con tableros de visualizaciones, con el análisis de Big Data, y obviamente todo esto aplicado a políticas públicas que terminen beneficiando, obviamente, en último término al vecino, ¿sí? Y después está la Gerencia Política de Datos, que es la lidero, que nos encargamos sobre todo de lo que es la transformación cultural dentro de la organización, que ahora ya les voy a contar un poquito más. Y después la gerencia de proyectos, que se encarga justamente de hacer seguimiento de todos los trabajos y proyectos que venimos trabajando desde la subsecretaría. ¿Cómo está compuesto nuestro equipo? Esto es algo que nos importa destacar, porque justamente nosotros, si bien para trabajar con innovación, con tecnología, con datos, se necesita científicos de datos, se necesitan programadores, se necesitan desarrolladores. Nosotros tenemos un equipo de aproximadamente 60 personas de múltiples disciplinas, ¿no? Arquitectos, comunicadores, ingenieros, estadistas, hasta tuvimos en una época hasta un médico, ¿no? Que ahora nos vendría muy bien también. Pero el punto acá es la importancia de tener diferentes puntos de vista para construir soluciones diferentes, ¿no? Y me parece que en el maridaje de este tipo de equipos es donde uno encuentra un valor agregado diferencial. ¿Cuáles son los ejes estratégicos, ¿no? de nuestra subsecretaría? Bueno, el principal, como le decía, es que nosotros tenemos algo muy en claro como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es que las decisiones de gobierno se tienen que tomar basadas en evidencia, ¿sí? Basadas en datos. Ya no va más y ya no existe la solución que por mucho tiempo en diferentes gobiernos se ha manejado de esa manera, que es la intuición de ciertas decisiones políticas que no están basadas justamente en datos, sino en intuiciones. Y eso es algo que no va más, y el cual nosotros no estamos de acuerdo, y es que por eso trabajamos tan fuertemente en la construcción de lo que es gobernanza de datos. Entonces, el primer eje es justamente gobernar, ¿no? Conocer y acceder a los datos de las otras áreas de gobierno y establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son esas reglas del juego
que necesitamos establecer a nivel institucional para tener un mejor flujo de información dentro de nuestra gestión. Por otro lado, lo que es analizar, ¿no? Generar información y conocimiento de alto valor. ¿Por qué? Porque justamente los datos por sí solos no terminan siendo finalmente datos, y nosotros lo que buscamos es información, es analizar esos datos, cruzar esos datos para nosotros después poder aplicarlos a políticas públicas. Y por último, disponibilizarlos, que es en nuestra política, ¿no? Que venimos llevando, como les decía, hace 14 años de transparencia, es nuestra política de apertura de datos, en el cual por eso nosotros contamos con un portal de datos abiertos que cuenta con más de 411 datasets, ¿sí? Y al final de todo, pero obviamente no menor y fundamental, le diría, porque es totalmente transversal a toda la organización, es el cambio cultural. Si bien nosotros hablamos de poner la tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial al servicio del ser humano, ¿no? Al servicio de nosotros para crear soluciones inteligentes, la verdad es que nosotros somos seres humanos, ¿no? Y al final el cambio cultural que se necesita es profundo y es un cambio que tenemos que de alguna manera conducir y liderar cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, para darles un poco cómo es el ciclo de vida del dato, que seguramente todas estas exposiciones que estuvieron participando lo habrán visto. Acá lo que quiero mostrarles nuevamente y contarles que de nuestra subsecretaría participamos en todas las etapas del ciclo del dato. Es decir, desde la captura, desde la producción y la extracción e integración de los datos, que esa parte, podríamos decir, está liderada por lo que es la Dirección de Arquitectura de Datos, como les comentaba antes, el procesamiento, en donde ahí ya hay un mix con la Dirección de Ciencia de la Información, ¿no? Donde ahí está el almacenamiento de los datos de las diferentes áreas del gobierno de la ciudad, y después el análisis y la explotación para disponibilizarlo finalmente internamente en el gobierno y hacia afuera, hacia la comunidad. Y por último, lo que es la cultura transversal. Nosotros, si bien generamos datos, la realidad es que también somos un área de servicios, ¿no? Nosotros trabajamos de forma articulada con diferentes áreas de gobierno, no solo para extraer los datos, sino justamente para generar un análisis y una visualización de esos datos, ¿sí? Para poder explotar esos datos, para poder generar un análisis, por ejemplo, de redes sociales, generar modelos predictivos y deductivos, trabajar obviamente con lo que es Big Data, Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, y por último también brindamos servicios de sistema de información geográfica, ¿no? Servicios y apoyos a las áreas de gobierno en materia de información geoespacial. Como les decía, datos se transforman en información, y esa información es la que después nos permite tomar mejores decisiones de gobierno. Y después de tomar esas decisiones de gobierno y aplicarlo a políticas públicas, a mí me parece trascendental poder tener, obviamente, medir el impacto, ¿no? Medir el impacto de esa política pública para después hacer de nuevo el ejercicio de si funcionó o no, y de nuevo tener datos y seguir mejorando siempre un poco más. Los datos nos permitieron, por ejemplo, tomar decisiones como cuando se construyó el Metrobús de 9 de julio, donde teníamos los datos de 70.000 viajes diarios, 11 líneas de bus y 17 estaciones. Nos permitieron, por ejemplo, en el 2020, teniendo la información de cómo era la movilidad de los ciudadanos justamente en Buenos Aires, pudimos determinar dónde colocar una nueva ciclovía o bicisenda, como quieran llamarlo, en lo que es una avenida muy conocida acá en Buenos Aires, que es la avenida Córdoba, y todo eso, digamos, lo pudimos tomar gracias a los datos. Ahora bien, como les decía al principio de la reunión, vamos a hablar de lo que es gobernanza de datos, ¿no? Y acá, para serles totalmente honesto, si bien uno en este tipo de presentaciones
busca contar las cosas que el gobierno hacemos muy bien y las cosas y los proyectos, ¿no?, que hoy en día nos destacan. También es importante contar trabajos que hoy en día están en procesamiento, que hoy en día están en evolución y que nos están transformando y nos van a transformar a mediano plazo. En esto de gobernanza de datos, nosotros hoy en día, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, en los lineamientos, ¿sí? ¿En los lineamientos para qué? Para que de alguna manera haya una forma institucional de cómo se tienen que recolectar los datos a través de la guía de calidad de datos, cómo va a ser el intercambio, el flujo, ¿no?, de la información dentro del gobierno de la ciudad, y para eso estamos generando una guía de roles y procesos, y finalmente una guía de clasificación de datos. Estos lineamientos basados en estas 3 guías nos van a permitir a mejorar nuestra gobernanza de datos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros tenemos un lema muy claro y es fundamental para mí, para trasladarlo en cualquier administración pública, que es que los datos son del gobierno y no de las áreas. Nosotros lo que buscamos acá es tener un criterio único y un objetivo bien puntual, ¿no? Que es generar, gestionar y compartir los datos dentro del gobierno y hacia afuera. Nosotros acá estamos trabajando en un modelo operativo de gobernanza de datos, donde estamos tomando como modelo el modelo DAMA, y en un contexto ideal y en una situación medianoplacista, buscamos que de alguna manera todas las áreas de gobierno, ministerios y secretarías tengan su oficina de datos, que tengan su Data Chief Office, que tengan su dueño del dato técnico, el custodio del dato, digamos, que haya un comité de gobernanza de datos, y obviamente ese es un poco el camino hacia donde estamos encarando nuestra disposición y lo que nosotros estamos buscando trabajar. ¿Para qué? Para finalmente trasladarlo a una plataforma digital que es el catálogo de datos. El catálogo de datos justamente vendría a almacenar todos los datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una biblioteca en donde ahí vamos a disponibilizar todos los datos que tengamos, y en donde el catálogo de datos justamente nos va a permitir tener un fichero que nos va a indicar dónde nació el dato, por qué áreas pasó el dato y cómo es que está disponibilizado en esa plataforma, ¿sí? Entonces, esa es un poco nuestra idea y lo que estamos trabajando en materia de gobernanza de datos. Y claramente el factor cultural para todo esto que les estoy contando es clave. Beadata. Beadata es nuestro portal de datos abiertos, como les comentaba. Nació en el 2012. ¿Y para qué lo hicimos? Básicamente para garantizar y promover la apertura de datos de las diferentes áreas del gobierno, ¿no? Nosotros acá lo que buscamos es fortalecer la transparencia, fomentar la participación ciudadana, promover la reutilización de datos y facilitar la innovación a partir de los datos. Nosotros hoy en día contamos con 411 datasets abiertos de 31 áreas de gobierno y con 12 temas centrales de gestión. Para darles un poco una idea de cuánto es consultado este portal, nosotros tenemos una descarga por mes de 70.000, y tenemos las descargas más comunes, son las de la información que nosotros democratizamos a través, que son de obras públicas, salario de funcionarios y caso COVID-19, parcelas y manzanas, pauta publicitaria y eventos culturales, ¿sí? ¿Cuál es la infraestructura que tenemos en este portal? Bueno, nosotros nos apoyamos en SICAM, que es un sistema internacional de gestión de datos, que facilita la publicación y acceso y reutilización de datos. Después pasa por Andino, que es un portal de distribución y desarrollo en Argentina. Y después esto lo disponibilizamos en nuestro portal de datos abiertos
como les comentaba y como les estaba mostrando. Hoy en día, también para spoilearles un poco una novedad, la semana que viene, como muchos de ustedes sabrán, es la Semana de Gobierno Abierto y vamos a tener un relanzamiento de lo que es nuestra web de ADATA, ¿sí? En donde nos apoyaremos básicamente toda nuestra infraestructura en SICAM. Los temas divididos, cuáles son estas áreas, ¿no? Bueno, cultura y turismo, género, educación, COVID-19, desarrollo humano, medio ambiente, administración pública, economía y finanzas, movilidad, son todos botones y temas de los cuales hay datos y donde ustedes pueden entrar, los pueden descargar y los pueden analizar. Las características principales de ADATA, repositorio de APIs, cursos y recursos y historias con datos, ¿no? Bueno, obviamente en los repositorios de las APIs nosotros ahí contamos, ¿no? Con datos como servicios, transportes, georreferencia, información útil. Los cursos tenemos guías guía y estructura de los datos y guías de buenas prácticas, sobre todo. Y lo que es historia con datos está relacionado a cómo el sector privado y cómo cualquier vecino de la ciudad puede reutilizar esos datos y generar visualizaciones y cruzamientos de información que le permite justamente contar historias con datos, ¿no? Acá hay ciertos ejemplos como les traje a la conversación como para que vean, por ejemplo, lo que son las mediciones de la calidad del aire, ecobicis y ciclovías, es decir, cómo se mueve la ciudadanía a través con las bicicletas, los colectivos en vivo, en tiempo real, hasta las florerías que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo venimos hasta acá, Miguel? No sé si está por ahí, o Gina. Patricio, dale nomás, por favor, está súper interesante, así que tranquilo, dale, por favor. Muy bien, perfecto. Bueno, acá les quiero comentar sobre COVID-19 en datos y el plan de vacunación. Nosotros, para darles una idea, cuando disponibilizamos esta plataforma, que lo primero que quiero contarles es que fue un desafío tremendo, porque claramente esto lo trabajamos con diferentes áreas, ¿no?, de gobierno, como se imaginarán con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Transporte. Nosotros en COVID-19 en datos es la plataforma que rápidamente está entre las 10 más visitadas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es obviamente una plataforma de consulta frecuente para los medios de comunicación y para los ciudadanos que quieren saber cómo está la situación epidemiológica. Nosotros hoy en día, cuando entran a esta plataforma, tienen estos cinco subsecciones: la situación epidemiológica, la gestión sanitaria y territorial, la movilidad y el acceso público, testeos y vacunación. Nosotros obviamente estamos disponibilizando toda la situación, ¿no?, con diferentes componentes, con gráficos DONA, con gráficos evolutivos, de cuántos casos tenemos positivos, cuáles casos de alta tenemos, también obviamente, lamentablemente, cuántos fallecidos se ha llevado este virus, y es un poco toda la democratización de una transparencia de información que es importantísimo destacar y disponibilizar. Nosotros acá, como les decía, tenemos diferentes gráficos que hemos usado, con tarjetas con evolución, con tarjetas de evolución pero acumulados, y también con tarjetas con datos únicos. Nosotros, como les comentaba, todos estos datos también están disponibles en nuestro portal de datos abiertos en Viadata y los pueden ser descargados. Cuando se inició en el país y en la ciudad de Buenos Aires el plan de vacunación, nosotros también buscamos transparencia y buscamos
disponibilizar todos los datos con los que nosotros contamos y trabajamos para tomar esas decisiones. Y es por eso que nosotros, en lo que es la plataforma, ¿no?, de COVID-19 de datos, incluimos la parte de vacunación, donde ustedes donde se encuentra la información de dónde están las postas de vacunación, cuántas postas de vacunación tenemos, cuáles son las dosis que se aplican, las marcas de las diferentes vacunas que hoy en día están disponibles, es decir, y cómo venimos en la evolución de porcentaje de cantidad de vacunados de primera y segunda dosis según los segmentos estratégicos que fueron designados a nivel nacional. Para finalizar, y que está relacionado con lo que venimos hablando, les cuento sobre cómo la inteligencia artificial fue fundamental ponerla al servicio de la comunidad, ¿no? Y es por eso acá que les presento, como bien les mencionaba antes, a Boti. Boti es el chatbot de la ciudad de Buenos Aires, es un asistente virtual de WhatsApp. Nosotros hoy en día nos estamos comunicando con los vecinos a través de WhatsApp. Previo a la pandemia, Boti de alguna manera asistía a los vecinos en diferentes cuestiones como trámites, infracciones, si estaba permitido estacionar en ciertos lugares, cortes de tránsito, clima, servicio por cercanía, Disfrutemos BA, 147, que es nuestro canal de atención ciudadana, AGIP, y código postal. Es decir, es un asistente virtual en el cual obviamente está la inteligencia artificial y donde a través de las conversaciones que nosotros tuvimos con los vecinos fuimos mejorando la experiencia, ¿no?, la experiencia del usuario en sus consultas y trámites, ¿no? Pero bueno, cuando obviamente esta situación nos golpea, se decidió darle también esta utilidad, ¿no?, y apoyarnos en este canal de comunicación para justamente potenciar todo lo que es las soluciones hacia el vecino, ¿no? Y acá es donde incorporamos, por ejemplo, lo que es la campaña de vacunación antigripal, lo que es las denuncias policiales, los turnos médicos, medidas que tomó la ciudad para comunicarlo, y obviamente campañas sobre tapate la boca, por ejemplo. Pero sobre todo hoy en día, ¿qué servicios brinda Boti? Bueno, básicamente, para los que no están vacunados, hoy en día se pueden empadronar a través de Boti. Pueden consultar también dónde están las postas de vacunación. Y no solo eso, sino que Boti, después de 4 horas de hacerse un hisopado, vos escribiéndole en un chat de WhatsApp, te da el resultado si sos positivo o negativo de COVID-19, ¿sí? Entonces, esto hoy en día ha sido tan importante, la utilización de esta herramienta de inteligencia artificial, que en abril, es decir, el mes pasado, tuvimos más de 3 millones de conversaciones con los vecinos. Es más, hasta el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, nos destacó como una de las herramientas innovadoras a nivel global, porque justamente encontramos este canal como solución para conversar con los vecinos, ¿no? Y claramente hoy en día es la situación y que nos compete es tratar de superar juntos esta problemática y esta situación pandémica en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, resumiendo los números de Boti, bueno, es el primer chat de la ciudad que integra WhatsApp a su protocolo frente al COVID-19, y desde su creación, que fue en el 2019, contamos con más de 15 millones de conversaciones. Es la verdad muchísimo y ha sido un aporte fundamental en nuestra lucha por el COVID-19, ¿no? Para finalizar y darle un cierre a toda esta presentación, y espero que les haya gustado, es que es esta frase que justamente focaliza en lo que de alguna manera
quise transmitir en toda esta conversación, que es la importancia del cambio cultural, ¿no? Ser una ciudad data-driven no es un desafío tecnológico, es esencialmente un desafío de dirección y liderazgo organizacional. Entonces, desde acá, muchísimas gracias. Y obviamente, Miguel, abierto a las preguntas y a conversar lo que crean necesario. Agradecemos a Bayone Sáenz por esta conferencia e interesante participación. Él es especialista en ciencia política en la Universidad Torcuato Di Tella, con diplomado en comunicación política en la Universidad Austral y licenciado en relaciones públicas e institucionales en la Universidad Argentina de la Empresa en Buenos Aires. Después de 5 años de experiencia en el sector privado, decidió incursionar en el ámbito público. Desde el 2015 trabajó en asuntos relacionados con la comunicación de gobierno y electoral, como también en la implementación de centros de monitoreo de gestión política con fuerte base tecnológica en distintos organismos de gobierno. Asesoró en la planificación estratégica en distintas campañas a cargos ejecutivos y legislativos durante los 3 últimos procesos electorales en Argentina. Es consultor en comunicación y opinión pública con sólida experiencia en el armado y dirección de equipos. Actualmente es gerente de política de datos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Les pedimos por favor verificar sus micros y ponerlos en silencio. A continuación, pasaremos a preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Patricio, en principio felicitarte por tan buena ilustración de cómo una institución pública puede estructurar una oficina de gobernanza de datos. Para serte sincero, es la primera vez que yo veo algo así, y yo creo que el público te lo agradece, porque en sus instituciones actualmente se viene conversando, ¿no?, de cómo implementar estas oficinas de datos para justamente comenzar a tomar las decisiones, empezando por construir un equipo, ¿no? O sea, se hablan de científicos de datos, de Scrum, o sea, se habla de un conjunto de especialidades que todavía, digamos, al menos en nuestro mercado, no está tan instaurado. O sea, no es como encontrar un especialista en tecnología de información, ¿no?, con experiencia de 5 años en el mercado y todo ello. Entonces, yo creo que tu expertise nos ha servido mucho para ilustrar y poder tener una receta inicial de cómo implementar nuestros gobiernos de datos en nuestras instituciones. Gracias por eso. Patricio, una pregunta que me hacen es, en el portal que ustedes tienen, ¿cómo se accede a la información? O sea, ¿está totalmente abierta o hay algunos parámetros que sí tienen que tener la seguridad necesaria para que también no sean manipulados, ¿no? Porque, o sea, los datos pueden ser manipulados y de llevar a una información que no sea la correcta. Bueno, Miguel, primero muchísimas gracias por tus palabras y felicitarte por toda esta organización que ustedes hicieron. Me parece fantástica. Este mes de conversaciones justamente de lo que nos atraviesa, ¿no? De lo que son los datos, de cómo trabajamos con inteligencia artificial y cómo vamos hacia gobiernos digitales, ¿no? Me parece que son fundamentales. Respecto a la pregunta, sí, digamos, todos los datos que están en el portal, los 411 datasets que están disponibles en Vía Data, se pueden descargar. Y tienen también algunos sí y otros no. Justamente el relanzamiento va hacia el lado de darles más visualizaciones a estos datasets, pero en sí se pueden descargar todos, los 411. En Excel o en CBC se pueden descargar
y utilizar. Obviamente existe una seguridad y una protección de esos datos, que un poco lo que es la Agencia de Sistema de Información se ocupa, que es parte de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, se ocupa de velar porque no haya esa manipulación de los datos, ¿no? Pero sí, esos datos están totalmente disponibles y abiertos para que cualquier persona, de forma gratuita y sin ningún tipo de aprobación, los pueda descargar. Patricio, cuéntanos cómo es esta integración con el WhatsApp y el bot que tienen? ¿No? Nos hacen esta pregunta un poco técnica, espero que nos la puedas responder. Yo sé que todos no manejamos los temas técnicos, ¿no? Yo en particular no lo hago, pero ¿cómo es esta integración entre WhatsApp y el robot, ¿no? Porque, o sea, estas 15 preguntas corresponden a todo un aprendizaje del bot, ¿verdad? Miguel, yo no sé si sos vos o si escuchás conmigo, hay como un eco o hay alguien que tiene el micrófono abierto o no sé, pero no sé si... Sí, justamente Gina por eso reiteró a los 799 participantes, por favor, si alguien tiene el micro abierto, cerrarlo porque está un poco la comunicación. Y lo que pasa es que, bueno, también hemos evidenciado que a veces esta plataforma se cruza con otras y parece que es alguien que no está aquí. Entonces, no hay ningún problema, no te preocupes, Miguel, no te preocupes. Gracias. Ahora, sí, es una pregunta bastante técnica y sobre todo, digamos, siento que de alguna manera desde nuestra secretaría, la subsecretaría de Ciudad Inteligente, es la subsecretaría que, por lo que vi en los oradores, hay algunas personas que convocaste, particularmente de esa área, así que en términos bien técnicos, ellos van a poder responder esta pregunta más de cómo está vinculado, ¿no?, el bot con WhatsApp y cómo es que logramos al final esta comunicación directa. Lo que te puedo decir a nivel de inteligencia artificial es que como toda herramienta, fuimos entrenando, ¿no? Fuimos entrenando a este asistente de 2019 hasta ahora. O sea, los resultados que tenemos hoy son por dos motivos, ¿no? Uno, por un entrenamiento, ¿no? Por la cuestión del tiempo que hablábamos al principio, ¿no? Un tiempo de aprendizaje de la herramienta, en donde fuimos entendiendo cuál era la mejor conversación con el vecino, cuáles eran las preguntas más frecuentes, y esta retroalimentación obviamente nos sirvió a nosotros para decir, bueno, vamos a disponibilizar estos datos, vamos a dar esta información, porque es lo que al final los ciudadanos nos están pidiendo. Y obviamente con la incorporación de lo que te comentaba sobre la situación del COVID-19, escribir en un chat y preguntarle todos los días, si uno tiene ganas de saberlo, cómo está la situación de la Ciudad de Buenos Aires, cuántas camas están ocupadas, cuántos contagios hay, o si ya me puedo vacunar o no. Digo, esa integración nos permitió hoy en día tener este crecimiento tan grande de 3 millones de conversaciones en un mes, ¿no? La verdad es que yo creo que es un éxito y es algo que sería increíble que se pueda replicar en otras ciudades del mundo, ¿no? Porque justamente parte, por ejemplo, de los productos que nosotros hacemos como subsecretaría son en código abierto, ¿no? Y es justamente para compartirlo, para que otras jurisdicciones en otras partes del mundo lo puedan usar. Y lo puedan adaptar, ¿no? Lo puedan adaptar porque, si bien somos parecidos, cada gobierno subnacional tiene sus particularidades. Patricio, tengo una pregunta, sí, una pregunta paisa. Yo creo que nos vas a responder bastante bien. Por ejemplo, voy a hacer un símil ya que alguien hizo esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay una cultura para la ingeniería con el tema del BIM. No sé si has escuchado, ¿no? O sea, esto acá empezó en el 2007 en países avanzados, ¿no?
Entonces, nosotros como países de Sudamérica, y bueno, en particular el Perú, se llegó bastante rezagado, ¿no? Y no era un tema de que no teníamos, digamos, una caja fiscal, porque sí teníamos una caja fiscal importante. Pero, o sea, llegamos retrasados por justamente este temor de los cambios tecnológicos, ¿no? Que generan riesgos. Ahora, y nos vamos dando cuenta de que también en este tema de datos estamos un poco rezagados. O sea, tú me dices, Miguel, en el 2012 nosotros empezamos y en el 2019 ya estábamos desarrollando todo esto. Es decir, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo generaron este cambio de cultura? Porque tú me dices que son políticas, o sea, son políticas estructuradas de gobiernos consecutivos que dicen, oye, voy a hacer esto y tiene que continuar y va continuando. Entonces, ayúdanos con esa reflexión, por favor. Bien, Miguel, bien, Miguel. Es muy buena tu pregunta y es un excelente punto, ¿no? Es un excelente punto. Empezando por el punto de que todos los cambios llevan tiempo, ¿no? Es un proceso, es una evolución, se va construyendo, hay diferentes etapas donde uno va creciendo y va entendiendo que obviamente los cambios al principio pueden generar miedo, pueden generar temor, pero está por acá, el norte es este. Hay que seguir construyendo gobiernos digitales, hay que seguir construyendo gobiernos que se apalancan en los datos para tomar esas decisiones, ¿no? Que se apalancan en la evidencia para poder seguir mejorando en las soluciones que le brindan a los ciudadanos. Entonces, digamos, sí me parece importante lo que decís y lo destaco, que tiene que haber de alguna manera desde las cúpulas, ¿no? Desde los dirigentes, desde en nuestro caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que lidera y el que lleva adelante la gestión, tiene que tener muy, muy en claro y ser una bajada de que los datos son la clave. Son la clave para mejorar, ¿no? Para mejorar siempre un poco más y generar y acercarnos más al vecino y dar mejores soluciones. Digo, me parece que desde ahí es donde se empieza. Ahora, después, las estructuras, generalmente las administraciones públicas, como también las organizaciones privadas, son grandes estructuras, y eso, este cambio cultural es algo en lo cual nosotros también lo estamos trabajando. Por ejemplo, en la subsecretaría nosotros generamos, más allá de reuniones de trabajo, para ir de alguna manera tatuando este ADN que te estoy comentando, ¿no? De que el gobierno, de que los datos no son de las áreas, sino que son del gobierno. Generamos, por ejemplo, un encuentro que se llama Comunidad de Datos. En este encuentro Comunidad de Datos, justamente lo que hacemos es invitamos a todas las áreas de gobierno y donde nosotros invitamos también a las otras áreas de gobierno a contar cómo están trabajando con los datos y cómo nosotros, desde la subsecretaría, nos complementamos con sus proyectos para generar tableros de visualizaciones, para generar y mostrarles cómo se trabaja con inteligencia artificial y con Big Data para generar mejores decisiones, ¿no? Mejores productos. Eso me parece que va un poco de la mano con lo que preguntás. No sé si logré responderte, podría profundizar, pero es un poco va por ese lado, ¿no? Me parece que son ambas cosas. Uno, lo que es la decisión, ¿no? Desde arriba hacia abajo, pero también me parece que transversalmente es un trabajo un poco más de hormiga y de paso a paso que uno va construyendo. Está claro de que el horizonte, como tú bien mencionas, es la gobernanza de datos, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, al menos en por lo menos unas 3 décadas hasta que salga algo nuevo, ¿no? Pero ese es el camino. Ahora, teniendo todo... Sí, Miguel, ahí para sumarte algo más, ¿no? Una reflexión más que me parece interesante, ¿no? Los gobiernos, de alguna manera, las administraciones públicas empezaron históricamente abriendo datos, ¿no? Que está buenísimo porque obviamente habla de la transparencia que se quiere dar hacia la comunidad. Y se han abierto datos, algunos más, otros menos, pero ese era como un poco el foco. Hoy en día también hay que repensar un poco, ¿no? ¿Cuál es esta apertura de datos? Los datos en el sentido de cuánto se usan, quiénes los usan.
digo, y trabajar internamente, ¿no? En lo que es gobernanza de datos. A mí me parece que el foco está puesto, si bien se van a seguir abriendo datos, si bien es importante tener portales que democraticen información, hoy en día, y también te lo cuento por conversaciones, y vos también obviamente lo estarás escuchando por conversaciones que tenemos con gobiernos de ciudades de todo el mundo, es que todo el mundo busca tener esta plataforma única donde almacenar todos los datos, ¿no? Que en la presentación nosotros lo llamamos catálogo de datos, ¿no? Pero eso, el catálogo de datos sin unos lineamientos y sin unas guías de cómo se tienen que compartir los datos, quiénes van a cumplir esos roles de compartirlos y cómo van a estar disponibilizados, nunca se va a llegar a eso si no está eso bien armado. Y para eso es fundamental lo que hablábamos antes del cambio cultural. Entonces hoy creo que el foco está puesto en lo que es cómo se gestionan y cómo se gobiernan los datos adentro de las organizaciones. Patricio, así, mirando el futuro, ¿tú crees que, por ejemplo, nosotros estamos a puertas de cambiar un gobierno, ¿no? Ahora en julio entran, o sea, aquí 2 meses, ¿no? ¿Tú crees que con una política agresiva, ¿no? Una política agresiva, ¿no? De cambio cultural sobre este tema de gobernanza de datos, podamos lograr un buen avance? ¿O qué tanto podríamos avanzar en 5 años con una política así agresiva de cambio de cultura, fortalecimiento de capacidades de manera constante? Porque una cosa es los que van a elaborar y otra cosa es los que van a utilizar los datos, ¿verdad? O sea, es todo un ecosistema. ¿Qué dices? ¿En 5 años lo hacemos o no lo hacemos? Estoy trasladando las preguntas, por si acaso. ¿Sí? Mira, yo la verdad es que soy optimista de que en 5 años se puede lograr. Se puede lograr realmente como vos decías, con una planificación, ¿no? Una planificación, una estrategia agresiva de cuáles son esos puntos y qué metas queremos alcanzar. Sin ir más lejos, nosotros estamos mejorando este flujo de información dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el 2023 habrá elecciones, cada 4 años hay elecciones del Poder Ejecutivo y bueno, no sabremos qué va a pasar, pero nosotros estamos realmente convencidos de que para el 2023 este proyecto en el que estamos trabajando lo vamos a tener a disposición para nuestra gestión y para la gestión que siga, sea de nuestro partido político o no, digo, sin importar al final quién estará a cargo del gobierno. Me parece que eso es importante a nivel democrático, ¿no? Me parece que, y más en nuestra región latinoamericana, esto es una reflexión personal, y más allá de los datos y de la innovación, hay que dejar un poco los egos de lado y trabajar realmente para tener digamos, soluciones concretas a la ciudadanía, ¿no? Es eso. Gracias, Patricio. Buena reflexión. Y una pregunta de la casa, ¿no? En la casa siempre nos preocupamos por el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, ¿conoces de algún desarrollo que haya hecho en relación a la transparencia de las contrataciones del Estado, ¿no? Y de algún desarrollo de inteligencia artificial que nos vaya diciendo están robando más, dónde están robando menos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Algo de eso, por favor. Sí, ahí básicamente, Miguel, lo que te puedo comentar es que obviamente todas las licitaciones y contrataciones del Estado son públicas. Como antes te comentaba, tenemos un dataset donde están los sueldos de los funcionarios y todos esos datasets respecto a las obras, licitaciones y demás también se encuentran en nuestro portal. Me gustaría, no sé si después le pueden compartir de alguna manera a todos los que participaron de esta conferencia, compartirles el link, ¿no? El link de nuestro portal de Viadatas para que lo puedan navegar y que puedan consultar, digamos, las diferentes datasets que tenemos, ¿sí? Que son muchos.
Claro que sí, lo ponemos, recordemos que nuestras actividades son grabadas, ¿no? Lo ponemos en el YouTube, ahí nos regalas tu enlace para poder ponerlo, por favor. Impecable. Una pregunta, ya entrando a las rondas de preguntas finales. Esta entidad donde tú trabajas, cuando tú hablas de la ciudad de Buenos Aires, o sea, ¿estás hablando de la suscripción territorial de Buenos Aires o estamos hablando de Argentina? O sea, ¿cómo está estructurado? Perdón, Miguel, ahí no te entendí tanto. ¿En qué sentido? O sea, cuando tú no me hablas de esta unidad que tienes de la subdirección, ¿no? ¿Cómo se llama? Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, la subse de datos, la oficina de datos de la ciudad. ¿Eso es para la ciudad de Buenos Aires o es para el país? ¿No? ¿Cómo está estructurado? Bien, correcto. Es todo lo que les estuve comentando, todo lo que estuvimos conversando en esta hora, tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es a nivel nacional, claramente. Es una estructura dentro de la estructura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros dependemos, la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, dependemos del jefe de gabinete, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y lo que te puedo contar es eso, ¿no? Nosotros somos una estructura que manejamos, como te decía, los datos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es un gobierno subnacional. ¿Sí? Después estructuralmente nosotros territorialmente estamos divididos en 15 comunas. Pero bueno, nada, eso un poco creo que responde la pregunta, ¿no? No es que manejamos los datos federales, ¿no? De toda la nación. Correcto. Una pregunta final, Patricio. Dentro de esta organización, ¿cómo hacen para, primero, identificar la temática, ¿no? Segundo, desarrollarla, ¿no? Y después administrarla y publicarla, ¿no? O sea, en términos de tiempos, en términos de procesos, ¿cómo definen qué data puede ser publicable para justamente la toma de decisiones de nuestros gobernantes? Bien. Bueno, hay a veces que los datasets se disponibilizan y se democratizan en la plataforma porque directamente nos los comparten áreas para nosotros después disponibilizarlo. Esa es una forma. La otra forma es nosotros puntualmente, de acuerdo a las conversaciones que tenemos con el ecosistema privado, y también intentando entender qué datos, ¿no? Qué datos les interesa y les vendría bien tenerlos disponibilizados, empresas, por ejemplo, o medios de comunicación, o lo que sea. Bueno, nosotros de esa manera buscamos internamente esos datos como para también disponibilizarlos hacia afuera. Como te comentaba antes, hoy en día nuestra política de apertura de datos está teniendo una transformación, ¿no? Está teniendo como una reorganización de cuál va a ser nuestra estrategia y de cuáles son esos datos que vamos a disponibilizar. Pero un poco así es como nos manejamos y cómo es que finalmente logramos esos datasets disponibilizarlos en nuestro portal de datos abiertos. Claro, porque como tú comentaste, es un desarrollo, ¿no? O sea, hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, esas primeras estructuras se supone que son parte de acierto y error para yo poder tener una planificación, digamos, de mediano, de largo plazo, ¿no? Ponte un ejemplo, ¿no? La información que tenemos, que es medioambiental, ¿no? O sea, hay mucha data, mucha información. Justamente, seguramente la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Y qué elijo, no? O sea, de todo eso, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sí, ahí yo creo que tenés dos caminos, ¿no? Digo, si es que tenés, más allá de los datos que los podés disponibilizar, ¿no? En un portal de datos abiertos como el que tenemos nosotros, siento que también
podés tener como tu propia, como una propia web con todos esos datos específicas sobre el impacto medioambiental o cuál es la situación medioambiental de la ciudad, con todos esos datos. Digo, hoy en día nosotros tenemos una plataforma, más allá de que esos datos sobre el medio ambiente y cómo está la situación de la ciudad están en nuestro portal de datos abiertos, también hay otra plataforma que está puntualmente focalizada en todos los datos ambientales, que se llama BEA Cambio Climático, en donde también están los compromisos de gobierno que asumió a futuro para justamente reducir las emisiones de gases y poder tener una ciudad mucho más sustentable y ecológica. Solo una pregunta final, Mauricio. A nivel federal, a nivel de país, ¿ya está la política de gobernanza de datos es a nivel de todo el país? La verdad que desconozco si a nivel nacional está la idea de tener este tipo de proyecto general de gobernanza de datos. Perdón, volviendo a la pregunta anterior, para que te des una idea, hay otras provincias, otros gobiernos provinciales en Argentina que han desarrollado su portal de datos abiertos basándonos en el nuestro, ¿no? Está en código abierto. O sea, ustedes de alguna manera podrían descargar cómo está armado para poder ustedes adaptarlo en este caso a Perú, ¿no? Esto como para información que me parece muy, muy valiosa a transmitirte. Y respecto a, sí, lo de la gobernanza de datos a nivel nacional, si bien nosotros tenemos vínculo, obviamente, con el gobierno nacional, y hay, como se dice, un grupo de gobierno digital, y hay conversaciones, y hemos tenido muchas charlas de acuerdo a los datos del COVID-19. Hoy en día no podría especificarte o detallarte si hay una planificación sobre tener este catálogo de datos o gobernanza de datos a nivel federal. Patricio, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu excelente participación, ¿no? Y agradecemos todos los conocimientos que has compartido esta noche. También agradecemos a los 779 personas que nos acompañan en esta hora y le dejo a Gina las palabras finales. Nuevamente, Patricio, muchas gracias. Miguel, muchas gracias y seguimos la conversación cuando quieras. Gracias por la invitación. Gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Cómo propiciar la transformación digital en tu organización y no morir en el intento, que estará a cargo del ponente Julio Mamani, actual oficial de Seguridad de la Información del Ministerio de la Producción. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales
en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.